Cuántas preguntas que tengo para hacerle al doctor Jorge Luis Díaz, y muchos, o la mayoría, extendidas por ustedes. Ya vamos a hablar de columna, ya vamos a volver a hablar de Juanete, ya vamos a hablar de codo, vamos a hablar de los problemas a nivel cervicales, si tienen solución, no tienen solución, esos discos intervertebrales que se salen, que se protuyen, las hernias de disco, etcétera, etcétera. Pero quiero cerrar este capítulo de estos últimos programas que hemos venido hablando de tobillo, quizás a partir de esta cirugía que estuvieron haciendo hoy, porque mucha gente pregunta, doctor, pasaron los años. A todos se nos pasan los años. Y cada vez estoy más duro y noto que mi tobillo me duele, pero no lo puedo gobernar. ¿Puedo solucionar el problema con algún tipo de cirugía? Es una pregunta muy clásica. Sí, bueno, en realidad la artroscopía de tobillo, que comenzamos a hacer algo así como más de 20 años, inicialmente tenía una indicaciones muy puntuales, porque es una articulación bastante apretada, muchas veces con poca movilidad por la misma patología, pero con el transcurrir del tiempo, la aparición de la modernización de los equipos de artroscopía y la mayor experiencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional de este tipo de patología, fueron abriendo campo para ver distintas patologías, distintas enfermedades del tobillo que pueden ser tratadas con este método. Un ejemplo son las lesiones cartilaginosas del astrágalo, que es el hueso superior del pie, es decir, se hace una carie en el astrágalo y esa carie, acorde a la ubicación y al tamaño de la carie, va a provocar más o menos síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas? Dolor, inflamación, incapacidad para caminar muchas cuadras, limitación para la actividad deportiva. Muchas veces son deportistas que realmente directamente no pueden hacer más deporte. Entonces, todos estos pacientes, la indicación es una indicación formal para hacerle una artroscopía de tobillo y hacerle lo que se llama una condroplastía, un injerto cartilaginoso, al igual que uno taparía un hueco en el jardín de la casa, sacando de un costadito una champa de césped y tapando en la zona esta, que es una zona de carga, de apoyo y de mucho uso. Bien, eso es en cuanto a la impotencia funcional. ¿Qué pasa con lo que siempre charlamos contigo con respecto al eje de la persona? Los pies en sambo, que siempre nos explicaste, pero mucha gente que a partir de ese tobillo es como que se empieza a meter hacia adentro y uno piensa, lo primero que piensa el generalista es decir, estás con una fractura de cadera y muchas veces es la parte de ese eje por el tobillo, ¿no? Sí, a veces la patología de tobillo, es decir, el eje mecánico y el eje anatómico del miembro inferior es fundamental, ¿sí? Ejemplo, un genovalgo, es decir, el típico pata de catre, es decir, que la rodilla se acerca y el pie se aleja de la línea media, sin duda provoca una deformidad en el tobillo que para pisar con la planta del pie, es decir, para hacer una carga plantígrada, está en deseje. Entonces, esa patología es secundaria a la rodilla. Por otra parte, los pies planos, esos pies planos grado 4 avanzados, en el que el paciente prácticamente pisa con el borde interno del pie y también carga de manera inapropiada el tobillo, es decir, la fuerza que pasa por el tobillo pasa por el lado externo y eso ¿qué hace? Y debilita las estructuras, los tejidos blandos mediales, los ligamentos mediales. Entonces este tipo de carga anormal secundaria al pie plano también afecta el tobillo. Entonces lo importante de todo esto es detectar estos problemas tanto en la rodilla como en el pie para corregirlo ya sea con métodos ortopédicos como por ejemplo en un pie plano indicar una plantilla a tiempo, ¿sí? O si es un niño por ahí está indicado un tratamiento correctivo del pie plano para prevenir todas las patologías tanto del tobillo como de la rodilla. Y en la rodilla, en los genovalgos, es decir, en esos patas de catre muy excesivas que ya están dando síntomas tanto en la rodilla como en el tobillo, también pueden ser corregidas quirúrgicamente mediante una osteotomía, es decir, hacer una sección en el hueso y corregir el eje de la pierna antes que la artrosis se lleve completamente la articulación. Próximo programa vamos a hablar de manos, pero también me quedé con algo que dijiste vos, las plantillas. Hay mucha gente que promueve la plantilla como la solución a problemas
que son mucho más profundos. Esto es como que una cubierta sigue siendo una cubierta. Ahora, si se te rompió la cubierta de tu camión y le querés ponerla de un Fiat 600 y casi que no va a andar, soluciona o no soluciona los problemas, próximos problemas. Hasta siempre, Ricardo.